¿Cómo funciona una de las fábricas de jugadores de fútbol más exitosas del planeta? ¿Qué se les enseña a niños que sueñan con ser estrellas? ¿Cómo se construye a un deportista de élite mundial? Desde 1979, La Masía es la residencia y academia formativa del Fútbol Club Barcelona. Además de una cantera inagotable de jugadores estrella, se ha convertido en objeto de estudio por su filosofía en la que se promueve las destrezas físicas, sí, pero además valores como el respeto, el esfuerzo, la humildad y el trabajo en equipo. De allí, de La Masía, salieron nada menos Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández y el mismísimo Pep Guardiola. Carles Folguera, director de esta institución catalana desde hace 14 años, viene recorriendo el mundo para participar en congresos y conferencias donde explica los secretos de este modelo que ha producido tantos talentos. En esa línea, como parte de esa costumbre, es que esta semana se encuentra de visita en Montevideo, donde brindará algunas charlas, invitado por la Fundación Reaching You. Y por lo tanto, tenemos acá una oportunidad más que valiosa para entrevistarlo aquí en Perspectiva. Carles, buen día. Gracias por visitarnos esta mañana. Muy buen día. Gracias a vosotros por invitarme, de verdad. Es un gusto y creo que a los oyentes les va a interesar mucho, supongo. Hay muchas preguntas para hacer, pero empecemos con algo más de información para entender en qué consiste esta academia formativa. ¿Cómo sueles explicar tú qué es La Masía? La Masía es una familia, es una casa de acogida a 80 residentes que viven en diferentes partes de España, incluso de otros países, y donde cuando llegan aquí, estando separados de su familia, a miles de kilómetros, lo que intentamos es hacer de papás, hacer de mamás y que vean en la educación, en la formación, su plan B. El plan A es el formarse deportivamente en un club que les acoge, que les dará increíbles instalaciones, increíbles entrenadores y un modelo y un estilo de juego muy reconocido y muy admirado. Por tanto, es un proceso formativo deportivo, pero nosotros siempre decimos que en La Masía formamos personas a través del deporte. Uh-huh. La Masía tiene desde hace pocos años un edificio nuevo, instalaciones nuevas, ubicadas en el municipio de Saint-Jean-d'Espí, 6.000 metros cuadrados, capacidad para 83 jóvenes de ambos sexos en total, ¿no? La mayoría se entrenan en fútbol, pero también hay quienes practican básquetbol, handball, fútbol sala y hockey sobre patines. ¿Podríamos así resumir cómo es la rutina diaria? ¿Cómo transcurre una jornada? Pues los chicos se levantan a las 6:45 de la mañana, se tienen que hacer la cama, su aseo personal, bajan al comedor, se hacen sus cereales, su leche, su zumo, se preparan su bocadillo para llevárselo al cole. A las 7:30 los recoge el bus, los lleva a un colegio externo y hacen formación desde las 8 de la mañana hasta las 2 de mediodía. Los recoge el bus, los lleva a la residencia, almuerzan, aparte de ahí tienen entre una hora y media libre para hacer la siesta, para descansar, para hablar con las familias, y a partir normalmente a las 3:30 o 4 empieza el refuerzo escolar obligatorio en las mismas instalaciones. Estudiaron entonces en la mañana en el colegio que correspondiera, correcto, pero de tarde tienen también un suplemento allí mismo en La Masía. Correcto, seguimiento del curso, preparar exámenes, preparar trabajos que tienen que presentar. A las 6 de la tarde es cuando ellos realizan la merienda y desde las 7 hasta las 9 es cuando tienen los entrenamientos con sus respectivos equipos. Así que al deporte estrictamente le dedican, ¿qué? ¿2 horas? 2 horas al día. Llama la atención eso, ¿no? Sí, porque yo creo que el estilo de juego y la personalidad del juego entendido como este proceso formativo es una parte donde está muy estructurado, donde no es necesario un trabajo físico increíble, donde no es necesario un volumen de horas. Se genera una metodología de trabajo donde con 2 horas es más que suficiente. El entrenamiento físico llega, veía en algunas de las explicaciones que tú has dado, a los 16 años. Aproximadamente a esa edad sí es que empieza esa otra etapa. Sí, yo diría que hasta los 16 años una etapa donde nosotros le llamamos deporte formativo en el club. Uh-huh.
y a partir de los 16 años es deporte formativo profesional, donde ya vas encaminado a la prueba del algodón. Tengo capacidades, tengo posibilidades de llegar a ser profesional del mundo del deporte, sea en el propio club, en el segundo equipo, sea llegando a lo que es la meta del sueño, que es el primer equipo profesional, o mis aptitudes aquí en el club hacen que me tenga que ir a buscar la vida en otra cantera de otro equipo deportivo. Esa sí que es una situación dramática, supongo. Ahora hablaremos de ella. Pero vamos de nuevo a datos básicos sobre cómo funciona la Masía. ¿Qué edades tienen los chicos que residen allí? De los 11 años hasta los 18 años. ¿Y de dónde provienen? Pues yo te diría que de estos 81 chicos máximos que podemos tener en la residencia, una tercera parte son chicos catalanes, alejados de Barcelona capital. Una tercera parte es gente de otras comunidades autónomas de España, y otra tercera parte son chicos que vienen de otros países de Europa, incluso de África, de otros lo que llamamos deportistas extracomunitarios. ¿Cómo se seleccionan? El club tiene una media de unos 30 y pico ojeadores en todo el mundo. ¿Cómo les llaman? Ojeadores. Scouting, o sea, es la gente que ven alrededor de 10.000 vídeos, 10.000 deportistas, y de estos 10.000 se acaban incorporando 70 o 80 en el club. O sea, hay una selección muy, muy, muy importante. Se ven entre 3 y 5 vídeos de esos deportistas que ya ves algo diferente en ellos, para captarlos, para ver que realmente pueden dar un plus y pueden ser jugadores con una progresión deportiva. Pues realmente se hace un trabajo muy minucioso y muy bien elaborado. ¿Los chicos también pueden postularse ellos mismos? Ellos pueden enviar, y de hecho lo hacen, cartas, vídeos. Os doy estas mis referencias. Los estudian, ven los vídeos, se ponen en contacto con las familias. En caso de duda, pues se le hace un seguimiento en el colegio o en el club de origen de donde está jugando esta persona que nos ha enviado ese vídeo, y a partir de allí nos ponemos en contacto con la familia y decidimos si tiene que pasar una prueba, no, es apto, no es apto, lo queremos o no lo queremos. ¿Qué buscan? ¿Qué busca la Masía? ¿Qué tipo de jóvenes o qué tipo de niños, qué tipo de jugadores de fútbol? Jugadores de fútbol fundamentalmente que tengan mucha toma de decisión, que sean muy rápidos mentalmente, que se anticipen en la jugada, con mucha técnica. Y yo te diría una palabra, que es que cuando tú los ves jugar ves algo diferente en ellos. Ese talento de proteger la pelota, donde no es tan importante aquello físico, donde tú destacas por una zanjada muy, muy grande, por un físico, un cuerpo, sino al contrario. Yo diría que buscamos más esas habilidades, ese talento, en mezcla de técnica deportiva, de capacidad de anticiparte, de pensar rápido con la pelota. Es un poco lo que se busca. Una evaluación llena de riesgos, ¿no? Siempre cuando tomas decisiones nos podemos equivocar, y así es. ¿Es correcta esa versión que dice que cuando observaron a Lionel Messi niño, hubo quienes lo recomendaban más para fútbol sala que para fútbol? No, yo no diría tanto. Lo que sí es verdad es que cuando te viene un chiquillo donde físicamente no está desarrollado, pero tú le ves cosas espectaculares, no pasa desapercibido. Y tú dices, es verdad, tiene un talento, tiene algo diferente, es genial, tiene cosas que se divierte jugando y encima regatea y finta y qué bonito de verlo jugar, ¿no? Pero es verdad que siempre, como humanos que somos, siempre tenemos la duda de ¿será suficiente esto cuando compita con gente físicamente muy grande? Nosotros en el Barcelona tenemos la tendencia a explicar que cuando un jugador físicamente no está muy desarrollado, tendrá que utilizar otros recursos, otras herramientas para superar a gente físicamente mayor. Y eso es lo que hace que la toma de decisiones, ese talento, esa habilidad, se vea más en jugadores como Iniesta, como Xavi, como el propio Lionel Messi, jugadores más pequeños físicamente, pero que han tenido que utilizar otros recursos para poder superar a gente y a rivales y oponentes mucho más preparados y dotados físicamente. Vayamos al momento en que ustedes efectivamente eligen a un chico. Sí, sirve, nos interesa. ¿Qué tipo de, no sé cómo llamarlo, contrato, arreglo se hace con él y su familia? Normalmente la parte deportiva, que son los entrenadores, llevan al chico a la residencia. Nosotros, mi equipo de trabajo en la residencia, les explicamos dónde va a vivir, cómo va a ser su día a día, qué esperamos de la familia, qué es aquello que nosotros le vamos a ofrecer como club,
como acompañamiento formativo. Y ahí sí que hay una palabra que para nosotros es incuestionable, que es: nuestro papel aquí no es tanto de entrenar, sino de formar humanamente a vuestro hijo. Confiar en nosotros, pero tendrá que haber momentos donde la familia y nosotros como club tendremos que estar de acuerdo en darle un mismo mensaje al niño sobre la importancia de este plan B formativo, para que no le ponga todo su esfuerzo, todo su empeño exclusivamente en lo deportivo, porque es muy difícil llegar. De hecho, el 10% de los chicos que llegan a la residencia llegan a su sueño, que es llegar al primer equipo del Barça. Pero mi pregunta es, ¿hay un contrato? ¿Hay alguna forma de contrato? ¿El incorporarse a la Masía implica alguna posibilidad ya alta de terminar jugando en el club? ¿Cómo es eso? No, el club lo que hace es un contrato donde se especifica muy claramente que el niño está becado en todo aquello que hará en el club. En el tema educativo, en los libros, en la escuela, incluso en algunos viajes, para que su familia pueda venir a ver a su hijo, o su hijo pueda ir a visitar a la familia. Lo que queremos es que el chico se encuentre a gusto, que esté contento y que tenga una vida relativamente a una distancia de sus familias lo más normal posible a cualquier chico de su edad. Eso es lo que buscamos. A partir de aquí, ¿qué les decimos? Que le pongan toda la carne en el asador, que lo intenten, que tienen talento, que están en un club donde les va a dar posibilidades y un proceso formativo importante, pero que se lo tendrán que ganar ellos. Y ahí es muy importante esa parte de cómo superan las dificultades, porque muchos de ellos han llegado siendo los mejores en sus clubes de orígenes y llegan al club y en ese momento hay mucha competencia y no deja de ser un chico más de su edad, donde juega muy bien, pero hay otros a su alrededor que también juegan muy bien. Mencionamos la cifra, 80, esa es la capacidad locativa que tiene la Masía, pero la cantidad de chicos que están entrenando es mucho más alta. Sí, nosotros siempre decimos que... Formándose, correcto. Nosotros siempre decimos que la formación global del club, como Masía, son 630 chicos, desde los 7 años hasta los 18 años. En las 4 secciones profesionales: baloncesto, balonmano, hockey sobre patines y fútbol sala, y evidentemente en fútbol, que es nuestro deporte. Y en el fútbol femenino, donde también hay un protagonismo muy importante desde los últimos años. El oyente puede perderse allí. ¿Cómo se salta de 80 a 600? Sí, muy fácil, porque 80 son esos chicos que, o por lejanía con sus familias, es importante para poder seguir su proceso formativo, tienen que residir en una misma casa, en lo que se llama la residencia de deportistas, la Masía. Y los otros, el resto, es gente que está muy cercana a sus familias, muy cercana a Barcelona, y donde pueden seguir su proceso formativo acompañados de su familia. Aún así, el club está haciendo un trabajo con las familias, con los entrenadores y con los propios deportistas para que este proceso formativo, con valores, integral, sea compacto y sea un poco homogéneo. Aparte de eso, todavía hay escuelas del Barça en otras partes del mundo. Así es. En América Latina, Lima es una sede. En Lima, Perú, están en Santo Domingo, están en Brasil, hay 3 en Canadá, hay en diferentes partes, incluso en Rusia, en diferentes partes del mundo, donde se trata de que un director de la escuela, con el estilo y la manera y la metodología de jugar del Barça, se incorpora en este país de origen, forma a esos, la E al cuadrado que yo, entrenadores, educadores, para que formen a estos chicos, con un modelo y una metodología que es la del Fútbol Club Barcelona. Pero en ningún caso nosotros ponemos el escudo del Barça y dejamos el proceso formativo en manos de otra gente. Y queremos liderar este proceso y esta marca y esta metodología de Barça internamente. Pero, por ejemplo, si vamos al caso de Lima, ¿de dónde son esos chicos? Son de la periferia, son de Lima capital, son chicos... ¿Pero son de otros países de América Latina? No, solo Perú. No, son de Lima, Perú. Solo de Perú. ¿Y qué pasa con ellos después? ¿De qué manera se vinculan o no se vinculan con el Barça? No, es un proceso no tanto de talento deportivo, de buscar la excelencia, buscar incluso fichajes para que puedan venir al Barcelona. Es un acto de formamos a chicos a través del deporte, el estilo del Barça, en su país de origen.
¿A través de qué? De los valores que decíamos antes. Humildad, respeto, trabajo en equipo, el entender a esta familia. Entonces, pero van a jugar en su país. Van a jugar en su país y lo van a aprovechar los clubes de su propio país siempre y cuando estos chicos, su progreso deportivo, hagan que clubes de Alianza de Lima, por poner un ejemplo, consideren interesante que estos jugadores formados con el ADN Barça tengan capacidad para jugar allí. ¿Pero qué gana el Barça? Porque lo pregunto porque el Barça paga una parte de esa formación. Sí, el Barça yo diría que en este caso lo que el club busca es un compromiso importante de algún sponsor, de alguna empresa en ese propio país que permita formar a estos entrenadores y becar incluso una parte importante de estos jugadores de su propio país. Entonces, ¿el Barça qué pone? Pone la metodología, pone el entrenador, pone un poco las directrices de dónde queremos llegar y a partir de aquí, pues, que hay algún jugador interesante a partir de 18 años que pueda servir para el Barça, bienvenido. Y si no, estás dando una formación de técnicos al propio país, incluso de jugadores que puedan después perpetuar en equipos del propio país. Pero hay que entender que el Barça tiene prioridad sobre esos Siempre. chicos. Seguimos conversando esta mañana en Perspectiva con Carles Folguera, director de La Masía, la residencia y academia deportiva del Barça. Está en Montevideo por estas horas, se queda unos días, ya les contaremos qué oportunidades hay de escucharlo en otros ámbitos. Pero sigamos hablando de La Masía ahora. ¿En qué diría que se basa el éxito de una institución así? ¿Cuál es la clave? La paciencia. El hecho de... Dicen que la paciencia es amarga, pero los resultados acostumbran a ser dulces y gratificantes, ¿no? Entonces, no se puede generar un proceso formativo sin saber que habrá dificultades, sin saber de que habrá promociones de jugadores o de chicos que a veces no tienen ese talento esperado, pero lo que es importante es perseverar en la idea, en la filosofía, en qué queremos, qué estilo de jugador queremos, cómo lo queremos formar, en qué valores, y qué es aquello que nos hace sentir orgulloso de esos jugadores que formamos para el primer equipo del Barça. Yo creo podemos profundizar un poco más en los valores, porque ustedes insisten mucho en eso y ya quedó dicho en esta misma charla, ¿no? Sí, yo siempre digo que, por ejemplo, un valor que para mí es muy importante en el club es el valor del respeto. Respeto a una idea futbolística, respeto a la pelota que es la protagonista del juego, respeto a unos socios, unos aficionados del Barça que buscan la excelencia, buscan el arte, buscan el pasárselo bien en un espectáculo deportivo, la humildad desde el punto de vista de entender que son deportistas con mucho talento, pero que si se lo creen en exceso y no son humildes para escuchar a sus entrenadores, a sus formadores, dejarán de crecer. Trabajo en equipo porque no deja de ser un deporte colectivo, donde con diferentes roles, con diferentes maneras de ser y de hacer, el objetivo tiene que ser común. Ambición. No se puede llegar al primer equipo del Barça o a triunfar en la vida y en el mundo del deporte sin tener ambición, sin tener deseo, sin saber que vas a pasar por dificultades. ¿Y cuál es el límite de esa ambición, de ese deseo? Por ejemplo, ¿qué pasa con el triunfo? ¿Cuánto pesa el triunfo? ¿En qué medida es obligatorio para ese jugador lograr el campeonato, bueno, el ganar todos los partidos, etcétera? El competir, el intentar ganar, forma parte del proceso, sí, pero no es el fin en sí. O sea, el proceso, ese camino, ese viaje, está en el hecho de saber de que va a haber gente que busca lo mismo que tú, que es ganar, que es triunfar, que es llegar lo más lejos posible, pero en todo caso sí que en este proceso lo que tú tienes que hacer como deportista es darlo todo. O sea, disfrutar del momento, disfrutar y saber de que no se acaba el mundo en una derrota o en perder, que el deporte de la vida te da segundas y terceras oportunidades y que es importante aprender de las experiencias, sean positivas para creerte de que no todo se acaba aquí y que cuando pierdas te vas a tener una segunda o tercera oportunidad y tienes que estar preparado. Lo importante es el camino. Es el camino. ¿Le suena esa frase? Esta frase me suena. La ha utilizado, la ha acuñado el maestro Oscar Washington Tavares, al frente de la selección uruguaya de fútbol en los últimos años. Tiene coincidencias con ese planteo, obviamente. Es así. Y el camino yo creo que es lo que te da el hecho de conocerte a ti mismo, conocer al club, conocer a tus compañeros, conocer cuál es la fin de aquello que haces, y yo creo que es lo que enriquece el proceso, más que a veces el resultado en sí. El resultado es parte de todo lo que tú has caminado. Para complementar todas estas definiciones que Carles acaba de hacer, convoco a uno de los embajadores por excelencia que ha tenido la Masía en los últimos años.
el exjugador, capitán y entrenador del Barça, Pep Guardiola. Escuchémoslo. Benvinguts a la Masia, l'acadèmia d'entrenament del Barça, l'escola dels somnis. Aquest lloc és el paradís del futbol, amb totes les facilitats. El menjar és excel·lent. En este spot que grabó en catalán para Nike y en el que habla de la Masía, dice: no es un campo de vacaciones, aquí necesitas tener hambre. Hambre de ser el más rápido, hambre de ser el más listo, hambre de ser el mejor. Es un poco lo de la ambición, ¿no? Que poner toda la carne en el asador, desearlo. Escuela de sueños, me quedo con la escuela de sueños. O sea, es un proceso que te va a enriquecer. Siempre digo que tenemos que entrenar para la vida a los chicos y también los tenemos que entrenar para ser deportistas profesionales. Pero el primer paso es entrenarlos para la vida. Para esas fortalezas, como si nosotros tuviéramos nuestro hijo, que con todo lo que te vamos a dar, con todos los recursos, con todas esas experiencias, te vamos a enseñar y te vamos a intentar ayudar para que cuando nunca te caigas, la capacidad no está en el hecho de caer, sino en el hecho de quererte levantar y volverte a levantar. Esta es la grandeza. Y esto va a servir por la vida. ¿Cuánto influye en la línea de la Masía el director técnico que tenga el Barça en un cierto periodo? Es fundamental, y es fundamental que el primer ejecutivo técnico deportivo del club crea en la formación de los deportistas de abajo y que les dé opciones de realmente, si hay talento, hay posibilidades, de incorporarles. Que nunca se vea como un freno, como un embudo, el hecho de que con buena formación y con talento no se puede llegar al primer equipo del Barça. Mi pregunta iba por este otro lado, a ver, la complemento. ¿El director técnico marca la línea del Barça, de la Masía, o es al revés? ¿La línea de la Masía define qué tipo de técnico va a tener el Barça? El club, en este caso la junta directiva desde hace muchísimos años, ha entendido que la idea de fútbol no se negocia. El estilo, el cómo, la metodología, lo que queremos, estos valores son los que son. Y evidentemente, cuando se incorpora desde un futuro nuevo director de la residencia hasta un nuevo futuro entrenador del primer equipo, tienen que tener muy claro que las cartas están encima de la mesa y son estas. ¿Quién definió esta línea? ¿Cruyff, por ejemplo? Cruyff ¿Arrancó con Cruyff todo este proceso? Cruyff fue un precursor. Oriol Tor, que es el que da el nombre a, en este caso, a la residencia, también fue un visionario. Y yo creo que han habido muchísima gente que en su momento puso su grano de arena para que hoy por hoy podamos decir que un hecho diferencial como club sea que intentamos formar deportistas hechos por nosotros, en nuestra casa, en nuestro proceso, para llegar al primer equipo. Y eso genera identidad, genera sentimiento de pertenencia, genera qué orgulloso me siento de que una parte importante de los jugadores que hoy por hoy también están ganando cosas, están formados en nuestro modelo. Quedan una cantidad de preguntas, algunas incluso que llegan desde la audiencia. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una institución como esta? Por ejemplo, ¿por qué y desde cuándo ustedes están difundiendo los secretos de la Masía? No lo hicieron desde siempre. Vamos a charlar de eso en la segunda parte de la entrevista. Lionel Messi, Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Xavi Hernández, Pep Guardiola. Además de ser o haber sido jugadores del Barça, estos nombres tienen otra cosa en común. Todos se formaron en La Masía, la residencia y academia deportiva del club catalán, que se ha convertido en todo un caso de estudio y cuyo director, Carles Folguera, ha tenido la gentileza de acompañarnos esta mañana en Perspectiva. Carles, tú eres un exjugador del Barça. Jugaste con esa camiseta entre 1995 y 2003, pero no en fútbol, sino en hockey sobre patines. Eras golero. Bueno, ganaste varios campeonatos internacionales, incluido una Copa del Mundo con la selección de España. Le puede sorprender a más de un oyente que el director de la Masía, tan identificada con el fútbol, no sea un futbolista. Así es. ¿Para qué tiene una explicación? La explicación no es otra que yo con 25 años era deportista profesional, hockey sobre patines, me iba muy bien la vida, trabajaba 2 horitas, entrenaba 2 horitas al día, estaba muy reconocido en la prensa, ganaba títulos y tienes la tendencia que te crees que eres, y eso va a durar siempre y va a ser para toda la vida. Y entonces a partir del año 95 entro en la universidad, estudio Magisterio de Educación Física, continúo haciendo pedagogía y llega un momento donde pido al club
de hacer las prácticas de pedagogía en la propia residencia en La Masía. Y ahí es donde empieza mi historia de, siendo jugador del Barça, formado en el Barça con los valores del Barça y siendo deportista profesional, mi formación me permite volver a formar parte del equipo, pero del equipo en este caso del club, pero desde un punto de vista de formación. Y ahí es donde arranco esos 14 años como responsable de la residencia. Responsable de la residencia y vocero, embajador por el mundo. ¿Cuántas de estas charlas como las que vas a dar en Montevideo has dado hasta ahora? Bueno, he dado en diferentes sitios y siempre cuando es por alguna causa que considero que es importante. En este caso, la Fundación Reaching You pues me comentó el hecho de que era interesante que pudiera dar mi punto de vista sobre el proceso formativo, la importancia de la educación, de este plan B, sobre un modelo que es el FC Barcelona. Nos entendimos rápidamente. He ido también a Lima, Perú, aprovechando los Panamericanos que en el 2019 se van a disputar, y también he estado pues en diferentes sitios. También he ido a hacer charlas a los equipos de la Premier League en Inglaterra. En el fondo lo que vas es a explicar tu experiencia, no explicar lo bueno que somos, sino qué hemos hecho y cómo nos va. No es nada más que esto. Fue sencillo tomar la decisión esta de abrirse, de transparentarse. De algún modo podría pensarse que al Barça le servía conservar celosamente guardado su fórmula. No es difícil desde el punto de vista que yo no soy entrenador. Conozco en todo caso la metodología del FC Barcelona, pero yo soy educador, soy formador, lidero un equipo más desde un punto de vista educativo, formativo, incluso de estudios preuniversitarios. Yo siempre digo que soy un poco, sin que se malinterprete, un poco el arquitecto de la formación con mi equipo de trabajo para que los chicos se den cuenta de lo difícil que es llegar a su sueño, a llegar al primer equipo del Barça, y la necesidad y la importancia y el querer formarse para que en caso de que darlo todo en la parte deportiva no salga bien, te quede la parte B y no nos puedan decir que no les hemos hecho ver que era importante la educación. Justamente, ¿qué pasa cuando un chico no sigue? O cuando ustedes resuelven que no sigue. Pues ¿cómo es ese momento? Pues es el momento más duro, es el momento de lloros, es el momento de lloros no solo para el chico y la familia, es también un momento de lloro para la residencia, para los que hemos hecho este acompañamiento educativo, porque en el fondo generas un vínculo emocional, afectivo. ¿Puede darse a cualquier edad? Normalmente se da a partir de los 16, 17 años, porque a los 11, 12 años siempre hay un margen de saber si va a crecer en talento, si va a crecer en recursos, en posibilidades, va a crecer físicamente. O sea, hay muchas incógnitas y se da tiempo y se da paciencia a ese proceso. Pero a partir de los 16, 17 años es cuando el embudo se va estrechando y es cuando tienes que hacerle ver al chico que hay chicos superiores a ellos o con más progresión, o que se tiene que ir a buscar la vida en otros sitios sabiendo... Qué conversación más dura, ¿no? Es muy dura. ¿Salen bien esos jóvenes de esa instancia? Lo que pasa es que intentamos prepararles no para ese momento concreto, sino prepararlos en una previa. O sea, que la noticia no vea el chaparrón de agua en un momento determinado. Por eso decía de la importancia de entrenarlos para la vida, en hacerlos fuerte en diferentes momentos, para que cuando llegue este momento, sea duro, sea muy duro, pero sea uno más, o sea, que hayan pasado por diferentes situaciones y experiencias. ¿Qué porcentaje de los jóvenes que pasan por La Masía, o mejor dicho, La Masía en su sentido amplio, ¿no? ¿Sí? No solo los 80 que viven allí, los 600 ¿Sí? que están en formación anualmente, ¿qué porcentaje debe salir? Normalmente sobre un 20% hay bajas y después se incorporan pues este otro 20%. O sea, en equipos de 20 chicos, pues fácilmente 4 o 5 chicos pueden causar baja y se incorporan 4 o 5 No, más. pero baja por este motivo. Porque ustedes les dicen... Sí, es por un tema deportivo, de progresión. ¿Y qué pasa con ellos? Pueden eventualmente seguir dedicados al fútbol, pero en otro ámbito. De hecho, muchos, y la grandeza de este deporte es que muchos van a otros clubs, incluso en otros clubs acaban de despuntar, acaban de explotar y después incluso se han vuelto al propio FC Barcelona porque los hemos vuelto a incorporar. ¿Ha ocurrido eso? Sí, Jordi Alba, por ejemplo, es un ejemplo. Cesc Fàbregas en su momento, a los 16 años estaba en el Barça, se fue al Arsenal y volvió. Y ha pasado en diferentes clubs, en diferentes momentos de la historia. Y esto es importante porque al final lo que les da es
la estadística a los deportistas cuando les das la noticia de que no van a continuar, de que, oye, han habido otros que les ha pasado lo mismo que tú y han vuelto. O sea, que la puerta no se cierra. ¿Pero entonces qué fue un error de la Masía? O porque en ese momento, cuando se toman decisiones, tú crees pues que la progresión deportiva de ese jugador no lo será, ese jugador ha creído en sus posibilidades, se lo ha ganado en otros sitios, y después tú dices, hostia, pues este jugador que yo le había dicho a los 17 años o 16 años que quizás no servía para mi equipo, resulta que se lo ha ganado. Oye, pues borrón y cuenta nueva, y volver a empezar y volverle a convencer para que realmente forme parte del club. Hablemos de la otra hipótesis, la de que ingrese al equipo del Barça alguien que no se formó en la Masía. Y el ejemplo lo tenemos acá entre nosotros, es claro, nuestro gran ídolo, Luis Suárez, que desde hace pocos años integra el equipo titular del Barça en el tridente ese con Neymar y con Messi, nada menos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se ensambla alguien que tiene su propio estilo, alguien que viene con una historia individual, a un conjunto de jugadores que han sido formados por ustedes mismos? ¿Cómo es eso? Hombre, el mérito en todo caso será del entrenador del primer equipo, que cuando él ha creído que Luis podía aportar lo que está aportando en el equipo, no solo los goles, sino ese carácter, esa manera de jugar, pues eso es lo que hace grande, ¿no? Un equipo como el nuestro, un club como el nuestro, que evidentemente su primera prioridad es formar chicos desde abajo para que lleguen al primer equipo, pero evidentemente no tenemos la clave de que el mejor 9 lo tengamos formado en las categorías inferiores. Y si lo tenemos que buscar y el mejor 9 es Luis Suárez, o el mejor 11 es Neymar, o el mejor 8 es Rakitic, los tenemos que ir a buscar. Y la gracia es esta, de complementar y compensar un equipo con gente de casa, pero también con los mejores de fuera. Y eso es rico. Y yo creo que un equipo, y el trabajo en equipo que decía, es un equipo necesita de talento, necesita del que guarda las espaldas al número 1, y necesita de goles, y necesita de bravura, y esto es lo que nos ha aportado Luis Suárez. Pero supongo que ustedes tienen que poner para que se produzca ese ensamblaje, ¿no? Sí, pero ya es más un tema deportivo de cómo sí, porque ya vienen con una historia detrás, ya vienen, o sea... En este caso la historia era complicada. Sin duda, una estrella, sin duda un jugador singular, pero que en el momento en que el Barça lo adquiere, estaba sancionado por la FIFA, y sancionado terriblemente a partir, bueno, de un incidente tan discutido, tan polémico, aquel de la mordida a Chiellini en el Mundial de Brasil, que no era la única de las oportunidades en la que a Luis Suárez se le habían desacomodado sus límites, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabajó, si es que hubo de parte de la Masía alguna vinculación, cómo se trabajó ese proceso de adaptación por ese detalle en particular? No, yo creo que aquí hubo una simbiosis, y lo digo sin saberlo a ciencia cierta, porque este ya es un tema del ámbito profesional de Luis Enrique y su equipo, y yo creo que lo han llevado maravillosamente bien, que es el hecho de el club le da una oportunidad importante a Luis de entrar en un club y en un equipo ganador. Eso es confianza, eso es creemos en ti, y después viene la parte activa de Luis, de decir, oye, todos en esta vida tenemos derecho a equivocarnos o en hacer cosas que a veces no son las que uno se pueda sentir orgulloso, pero después resulta que ha demostrado que no solo por su capacidad, su entrega, o sea, la vinculación que tiene la afición del Barça con Luis Suárez es increíble, porque es un jugador que pone toda la carne en el asador, lo da todo, y eso es muy valorado en el Barça. Entonces, pues desde Luis Enrique, que le ha dado la confianza, el club que le dio la oportunidad y el que se lo ha ganado activamente, ahí está esa simbiosis. Y eso da muestras de que en la vida nos da segundas y terceras oportunidades para rehacernos de cosas que en su momento, pues uno dice, ¿seré capaz de superar esto? Pues no, he sido capaz de superarlo, y con nota. Fuera de micrófonos, ahora durante la pausa y a raíz de Luis Suárez, Carles Folguera agregaba una frase que estaba interesante, ¿no? A propósito de lo que valoran los hinchas del Barça. Sí, el hincha del Barça es el forofo, el aficionado, es muy fiel, es increíble. Yo lo he vivido en primera persona durante 8 años como jugador de hockey sobre patines, pero evidentemente en fútbol es un amante del talento, de lo diferente, del buen juego, pero también de la bravura, del entregarse. Y yo siempre digo que hubo un momento donde Johan Neskens fue un ídolo por lo que se entregaba en su momento, el holandés que lo daba todo, y yo creo que con Luis Suárez ha pasado lo mismo. O sea, es una persona que
que no deja indiferente en lo positivo y cómo ha calado en el aficionado blaugrana. 2 preguntas para ir terminando. ¿Cuánto cuesta una institución como esta, la Masía? Bueno, pues cuesta, no te lo sabría decir en cantidad, pero sí que es verdad que es una apuesta institucional de directiva donde no se negocia el dinero en el aspecto que se tiene presente de que la apuesta es la apuesta. Y la apuesta es formativa, la apuesta es de una residencia de 6.000 metros cuadrados, de no sé cuántos campos de entrenamiento, de 200 entrenadores que los tenemos que ir formando, de dar un impulso al fútbol formativo femenino, al deporte femenino. O sea, estas son nuestras raíces y eso es lo que nosotros como club queremos preservar y queremos mantener porque forma parte de nuestra identidad. Pero he visto algún número, ¿puede ser 20 millones de dólares por año? Es posible que el fútbol formativo, el deporte formativo en el club cueste esto. Es más que posible. ¿Sí? Pero claro, si uno lo compara con lo que después cuesta ir a comprar un jugador en el exterior, correcto, ya las cifras caen, ¿no? Parecen altas, pero después resulta que no son tales, ¿no? En el fondo, una inversión con paciencia en formar a chicos desde la base siempre es positiva desde un punto de vista económico, porque no es lo mismo ir a firmar a un jugador hecho, donde te van a pedir, porque es una realidad, en que tú vayas formando jugadores que no son una realidad con 13, 14 años, pero algunos de ellos se pueden convertir en realidades. Y los has formado y encima te han generado identidad y sentimiento de orgullo. Y eso es un beneficio para el club si el jugador se incorpora a su plantel, y es un beneficio también si se lo vende, ¿no? Correcto, es así. Para terminar, hablemos de Uruguay, hablemos de la visita. Ha llegado aquí como parte de las celebraciones por los 15 años de Reaching You, que es una fundación que apoya propuestas educativas en centros públicos y privados ubicados en contextos críticos. Y entre otras actividades, el miércoles vas a estar en el Centro Educativo Los Pinos. Vas a dar una charla allí para chiquilines y docentes de organizaciones de los barrios Casaballe, Casabó, Aires Puros y otros muy vulnerables. ¿De qué se habla, de qué hablas tú en una disertación como esa? Pues hablo de la importancia de la educación, de la formación, de que a más educación y a más formación, mejores toma de decisiones, mejores posibilidades de futuro, donde es importante el papel del educador desde el punto de vista de lo que le tenemos que respetar, lo tenemos que ayudar, le tenemos que dar ese valor, y que es un proceso que es lento, pero que tiene que ser querido. No podemos, o sea, mi frase es, no tenemos que enseñar, queremos enseñar. O sea, la voluntad tiene que ser la de queremos enseñar y queremos darles a la gente oportunidades a través de la educación, de que ahí no nos vamos a perpetuar en lo que estamos en este momento, que podemos crecer, ¿no? Y eso lo hacen en la residencia, lo hacen en la Masía y lo hacen chicos que han venido con una única idea de voy a triunfar en el mundo del deporte. Y después, cuando tú conectas con ellos y te das cuenta que hay un vínculo y una aceptación, no solo crecen en el tema deportivo, crecen como personas, que en el fondo es lo más importante. Y se tiene que crecer en valores y dando muchísima importancia a la formación y la educación. A más educación y más cultura, más posibilidades de crecer como país, de crecer como personas y de sentirnos orgullosos de lo que nosotros con nosotros mismos estamos haciendo. Carles Folguera, director de La Masía. De nuevo, gracias por acompañarnos. Un placer, de verdad. Hasta la próxima. En Perspectiva, da que hablar.